Este programa llega a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Bienvenidos a una nueva edición de Engranados Especial, y como pueden observar, hoy tenemos un invitado sumamente especial por el circuito Granate Oficial, nada más y nada menos que el director general del Carabobo Fútbol Club, quien también hace los roles de director, de gerente, un todero en la franquicia de Trotamundos de Carabobo. Aquí estamos en el recinto magno del baloncesto en el estado, nada más y nada menos que Federico Rojas. Qué placer saludarte, Federico. Y para empezar esta charla, porque más que una entrevista es una charla para hablar de lo que más nos apasiona, más nos gusta. En el baloncesto, el crossover es un cambio de dirección. ¿Cómo hace Federico Rojas para cambiar de dirección? Del Carabobo Fútbol Club a Trotamundos de Carabobo. Te damos nuevamente la más cordial bienvenida. Gracias, Rafa, y gracias por supuesto por esta oportunidad y por el excelente trabajo que vienen realizando. Creo que esa labor que ustedes van poniendo día a día, jornada a jornada, nos llena de satisfacción, porque en algún momento nosotros también estuvimos de ese lado, ¿no? Creo que de ahí nace toda esta pasión por el deporte, sí, por estar vinculado. En momentos en el que quizás el seguimiento y la cobertura, en el caso específico del Carabobo, no era tan marcado como quizás hoy en día se realice. Yo creo que usted ha sido pilar fundamental para ese seguimiento y para el crecimiento que ha tenido la institución, y que el fanbase que se ha creado a través del Carabobo es muy diferente al que era a principios de 2000, donde mucha gente hasta bromeaba, ¿no? Que los aficionados que iban eran prácticamente abonados, porque pocos que iban, todos se sentaban en el mismo sitio, ¿no? Entonces, creo que eso hoy ha cambiado un poco. Creo que esto se va a seguir cultivando, sobre todo a través de la cultura ganadora. Y tú hablas de esos cambios y vaya que han sido muchas cosas. Te cuento como anécdota, este año me pasó un par de veces en las dos últimas jornadas de casa que jugábamos 4 de la tarde en el Misael Delgado y jugamos a las 7 de la noche en Maracay. Entonces esperamos que terminara el juego de Carabobo ahí en el Misael Delgado y salir corriendo, y una vez jugábamos en Las Delicias. Ok. Ya, evidentemente el equipo había adelantado, yo también tengo el rol de delegado con Trotamundos, y llegué justo, tenía un minuto de haber arrancado el juego. En la semana siguiente pasó algo similar, pero el juego era en casa a las 6 de la tarde, y a las 4 jugaba Carabobo. Era minuto 81. Tengo que cambiar, tengo que alistarme. Le digo a David Luna, mano derecha, en área logística, gran hermano, y que también compone esa actividad tanto con Carabobo como con Trotamundos y con Magallanes también. Y David le digo, voy a cambiarme rapidito, voy al carro y vengo. Estaba con 1-0. Justo al 87 ocurre el autogol y le digo, mira, ahora sí me voy. Le grito, incluso autorizado, le digo, Juan, que en ese momento voltea, ajá, nos vemos en el foro. Y ahí llegué directo al juego. Faltaban 5 minutos por arrancar. Evidentemente uno tiene una serie de pasos que cumple previamente, claro. Pero sí, ese pasarse ese switch, esos primeros minutos de entrar del movimiento del fútbol al básquet, o hacerlo viceversa, toma unos minutos, ¿no?, de asentarse hasta que ya la actividad está en pleno, ¿no? Pero sin duda alguna que es gratificante estar con dos equipos que uno ha seguido desde pequeño. Quizás de donde yo vengo, donde nací y crecí, que fue Puerto Cabello, el seguimiento al fútbol no es ni de cerca a lo que es hoy, ¿no? Y el béisbol era el deporte principal, después venía el básquet. Y uno tenía mucho seguimiento por Trotamundos en ese momento, por Magallanes. Incluso hay muchos caraquistas en Puerto Cabello. Pero el fútbol era, de hecho, en ese momento el equipo era Valencia.
ni siquiera era propiamente Carabobo, sino cuando viene esa transición a mediados del año 97, esa transición de Valencia a Carabobo, y ahí digamos que hicieron esa conversión, pero siempre uno ha estado arraigado con los colores del equipo, y esto ha sido de verdad un gusto, porque justo entramos primero a través de los medios y después se dio la oportunidad, la formación y todo ello, a poder estar vinculado en el lado gerencial. Hablando de tu formación, todo eso, tu primer acercamiento con el deporte, corrígeme si me equivoco, pero cuando tenías 14 años estabas en Radio Puerto Cabello en 1920 AM con Gil Reyes. Correcto. ¿Ese fue tu primer acercamiento con el deporte o desde antes en algún momento habías practicado alguna disciplina, algo te había llamado la atención? Había practicado, pero era muy malo, la verdad. Creo que en fútbol, como te dije, en Puerto Cabello no había mucha práctica del fútbol y no era el deporte en el que tenía muchos dotes. En el baloncesto hubo una inclusión, e incluso tuvimos un equipo en el año 2001 que fuimos a un torneo en Orlando, un torneo invitacional de la YBOA, en el que fueron varios equipos de Venezuela, en 3 categorías de la Salle Baloche, de allá de Puerto Cabello. Nosotros representamos a una de ellas, en ese momento era la categoría infantil. En la categoría junior estaba Daniel Boretti, presidente de la Academia de Puerto Cabello, que era muy buen jugador de baloncesto. Y fue un equipo de la FE de acá, fue un equipo de la Academia de Rostin González, también fue un equipo de la Academia de Alexander Vargas, y tuvimos esa competición internacional. A nivel de los Juegos Lasallistas logramos un campeonato nacional, el equipo de baloncesto, y en béisbol, que quizás fue donde ahí tuve un poco más de práctica. Creo que ahí sí fue mi acercamiento inicial con el deporte. Estuve con un equipo que creo que todavía existe, se llama Santa Rosa, una organización muy conocida en el Cabello. Ahí empecé a los 9 años y compartí equipo con uno que, bueno, terminó siendo campeón mundial, como es el caso de Félix Durón. Félix estaba en el mismo equipo, no era novio de la madrina, pero era el pitcher, era primera base, cuarto bate. Félix desde ese momento ya mostraba un profesionalismo tremendo que lo llevó a lo que ha sido una carrera muy, muy dilatada, con muchos ribetes y que sin duda alguna da esa satisfacción, ¿no? Después cambió otro equipo por cuestiones de ubicación, y ahí estuve jugando béisbol hasta que me mudé a Valencia. Ya después me mudé a Valencia y no sé si es que uno entra en la etapa en la que empieza a socializar un poco más, en la que empieza a compartir un poco más, y eso terminó llevando a que, bueno, ir a los entrenamientos de béisbol se me hicieron un poquito más pesados. Me involucré más con el básquet, porque bueno, el básquet no iba para ningún lado profesional. No sé si en el béisbol quizás algo más se pudo haber hecho, pero la verdad que no me arrepiento. Y eso que tú hablas de Radio Puerto Cabello, el programa se llamaba Deporteñísimas. Recuerdo que ese acercamiento llega, estamos en un restaurante que se llama El Agarimo, en Puerto Cabello, y estaba yo con mis padres y se encuentran a un director de radio, que en este caso de ese grupo, Radio Puerto Cabello, si mal no me falla la memoria, creo que la otra era Estéreo Mar. Allí mis padres le dicen, mira, que mi hijo tiene una pasión por los medios y todo esto, y le dicen, bueno, deja que venga a hacer un casting. Llega la opción a esa edad para el programa de Gil Reyes, Deporteñísimas, se llamaba ese programa. Ahí estuvimos un par de años, después vincularon con Televisión de la Costa. Ahí hicimos un programa que se llamaba Deportes TVC y fuimos saltando, vinieron varias oportunidades acá en Valencia. Estuvimos en Radio Capital, estuvimos en Radio Universitaria, por mencionar algunas, hasta que se fueron dando otras oportunidades, y una de las grandes oportunidades fue ser jefe de prensa del Carabobo en el año 2005, 2007. Fue una etapa en que había un equipazo. De hecho, se estuvo coqueteando con el título hasta la penúltima jornada. Penúltima jornada o antepenúltima jornada, llegamos igualados con el Caracas Fútbol Club en puntos, y tenemos un juego. Creo que ese fue uno de los primeros años que se jugaba en el Cocodrilo Sport Park. Y teníamos un juego súper importante. Terminamos siendo goleados. Si mal no me falla la memoria, expulsan a Giacomo Giorgi en el primer tiempo. Pero un equipo que tenía
bastante material interesante. Vicente Rosales, Carlos Ambuila, estaba Arnaldo Aranda, perdón. De centrales estaba Taca Machado. Claro. Hoy coincidimos como colegas. Estaba Antonio Carlos Steinbach, con el que trabajamos también en las categorías. Amigo del circuito. Totalmente. Estaba Altano Cardarelli en ese grupo. Ángelo Rodríguez, Jonathan Lawrence, estaba Giacomo, que bien mencionaba, Chispa Briseño. Después fueron llegando otros jugadores, Armando Maita, Cafaris Mendy. Un grupo realmente interesante, sólido. Sale Vallito y viene Lino Alonso, que eso también le dio a uno un acercamiento con el mundo del fútbol. Con Lino, realmente un libro impresionante lo que era ese señor y todo lo que contribuyó para el fútbol venezolano. Y de ahí hicimos un enlace, recuerdo, de Diario Líder. Necesitaba un corresponsal y bueno, terminé siendo corresponsal de ellos. Y recuerdo que estaba Ferreira. Esa Ferreira era la directora, del área de otros deportes o demás deportes. Y cuando empieza la temporada 2006, dice, mira, necesitamos a alguien que haga el rol de corresponsal también de baloncesto. Y yo, una buena oportunidad. 2006, Trotamundo tenía un equipo muy llamativo. Termina quedando campeón ese año, que le gana a Aguaros la final. Dirigía a Mamados Aguaros. En ese año 2006, Trotamundo tenía un equipazo. Ludwig, estaba Richard Lugo. Tomás Aguilera estaba en ese equipo. Estaba Tomás, estaba Lawrence Wallace. Bueno, el equipo tuvo una final muy sólida y no vuelve a conseguir un título Trotamundo hasta el año 2019, que es ahí, bueno, el grupo que constituimos para lograr esa racha de 3 títulos, vamos a decir prácticamente consecutivos, ¿no? De liga, porque no participamos en la liga de 2020, el otro torneo fue de Copa, que perdemos en la 10ª final, o la empata en la 10ª final. Federico, ¿cómo se hace esa transición del periodismo a la gerencia? Esos primeros días, ese cambio de chip, y cuando te das cuenta de, oye, sí, amo el periodismo, pero quiero estar involucrado también en la toma de decisiones. ¿Sabes qué? Esto, en el año 2010 yo era gerente de Deportes Unión Radio, el grupo Unión Radio y de Éxito 99.1 FM. Y yo allí empiezo a sentir que esa pasión por los medios no la estaba teniendo. Estaba de alguna manera perdiendo ese fuelle. Yo tenía un programa también que se llamaba Pelota de Real, que tocamos la parte comercial del deporte. No era tanto el análisis en sí del deporte. Hoy en día el programa continúa de la mano de Jesús Serpa, un gran compañero que sigue teniendo uno de los conceptos más lindos que hay en la radio. Y en el caso de ese momento fue lo que dicen el tipping point, ¿no? Ese punto que terminó siendo clave para yo ir haciendo de alguna manera un plan, ¿no? Y el plan fue que en el año, a partir de junio, decidí, mira, tengo que perfeccionar mi inglés, o tengo que darle una forma al inglés. Recuerdo que reuní esos meses, liquidación y todo ello, y me fui a estudiar a Malta, fui a estudiar inglés. Recuerdo que me había ido el año 2011, ¿qué vas a Malta? ¿Qué vas a hacer en Malta? Y yo, bueno, estudiar inglés, pero allá hacen, sí. Mire, es una isla realmente encantadora, al sur de Italia, pleno Mediterráneo, un clima generalmente bueno, y que hasta el año 64 había estado dominado por los ingleses. Entonces hay un habla del inglés británico que fue realmente maravilloso. Fueron 6 meses que disfruté muchísimo y que me dio mucho aprendizaje. Y de allí catapultar para estudiar gerencia deportiva, Sports Management, que terminé ingresando en el año 2012 y terminando lo que fueron los estudios en el año 2013. Era online y parte presencial. Tuvimos que acudir un par de veces a Barcelona, una grabación que nunca olvidaré porque Johan Cruyff, el propio Johan Cruyff, terminó dando el diploma de grabación. A uno le tocó dar las palabras dentro del grupo. Compartí promoción con Andriy Rusol, el primer ucraniano de marcar un gol en un mundial. Jugué pádel con él, la única vez que he jugado pádel en mi vida. Malo, ya saben que de la parte va más hacia la parte gerencial y de los medios que el acting en sí, pero fue una muy bonita experiencia
Pasa el año 14, el año 15, no estoy involucrado todavía a nivel gerencial hasta que llega una oportunidad en el año 2016, en marzo del 16. De hecho, el primer juego fue el 11 de marzo de 2016. Me acuerdo esa fecha no tanto por el de Wellesley, sino que cumpleaños mi papá. Y el equipo, Trotamundos, tenía un factor que Gustavo García Sáez cae en ese momento en una situación delicada de salud y necesitaba un apoyo en el rol dirigencial. Y Germán Blanco da la oportunidad para estar como adjunto de la presidencia. Y bueno, terminamos esa primera temporada que a mí me parece muy valiosa. Después viene la transición de venta de Germán Blanco al grupo que encabeza Josip Palmisano, y de ahí 2017 vino ese rol de ser gerente. Muy diferente al de periodista. Creo que ahí uno empieza a respetar un poco más, y digo respetar un poco más porque hasta uno se cohíbe en opiniones que uno como periodista o como comentarista te sentías más libre de hacerlo, ¿no? Y que a veces uno no termina sabiendo tanto del deporte, incluso estando en la instancia. ¿A qué me refiero? Que uno tomaba con mucha ligereza el poder comentar sobre un punto en particular. Opinaba con mucha tranquilidad de que cualquier cosa se podía lograr haciendo esto, haciendo aquello, o lo que uno pensaba que era positivo. Y hay tantos factores dentro de lo interno que realmente son difíciles de controlar y combinar, y que a veces pensamos que solo todos los involucrados ahí son una máquina, le prendes un switch y todo va a funcionar, ¿no? Entonces hay tantos factores que tienes que combinar que afortunadamente lo hemos ido canalizando. Y bueno, creo que una de las cosas que nos hemos enfocado es que el Trotamundos de Carabobo sea un sitio agradable para trabajar, para venir, para llevar con orgullo el escudo de ambas instituciones, y eso es lo que hemos buscado demostrar durante estos años, y eso posteriormente te va terminando dando logros, ¿no? No solamente conseguir los títulos, porque los títulos es una medida muy, muy injusta de medir el éxito de una institución, porque si no todas las instituciones fuesen fracasadas, ¿no? Al fin y al cabo solo termina ganando uno, lo que dice Ginóbili, ¿no? Lo normal es perder en el deporte. Bueno, en una liga de 30 como la NBA pierden 29 y no tienen Copa del Rey, no tienen otra Champions, sino que tienen esa competición. Es muy injusto nada más evaluarlo por lo del título. Nosotros afortunadamente hemos combinado esos factores de tratar de dar un balance que en lo deportivo, que dentro de lo institucional sea positivo. En el básquet en 7 temporadas llegamos a 5 finales, siempre en playoff, 3 campeonatos. En el fútbol podemos decir que esta es nuestra segunda temporada, digamos, en la dirección general, y la primera, haber quedado de tercero, uno queda con el saborcito, bueno, tenemos un punto de meternos en la final. Pero el haber tenido esa oportunidad de ir a Copa Libertadores, si haya sido en fase previa, creo que fue un marco hermoso. Sobre todo la vuelta ya en Belo Horizonte, creo que fue uno de esos capítulos que uno no se va a olvidar nunca, ¿no? Con todo y que estuvo la derrota, creo que el equipo dejó una gran imagen, y lo ves reflejado incluso en cómo los propios brasileños respondían a lo que fue el equipo. Creo que eso llena de satisfacción. Hay cosas que tenemos que seguir corrigiendo, ¿sí? No queda duda. No somos conformistas. Creo que esto es un grupo que a todo el mundo dice que le gusta ganar, pero ganar conlleva tantos sacrificios que cuando tú combinas todos esos sacrificios es cuando realmente tú dices, sí, la gente quiere ganar. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque muchas veces nada más el talento, o es muchas veces lo que hiciste en el pasado, y lo que hiciste en el pasado ya ocurrió. Y no necesariamente eso que haya sido en el pasado realmente te va a traer el rédito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año en la temporada de baloncesto, trajimos uno de los mejores exponentes latinoamericanos en cuanto a la pintura, como es Eloy Vargas, y fue el MVP de la final de 2019. Y Eloy, desafortunadamente, no tuvo el rendimiento que quizás todo el mundo esperaba, que nosotros mismos esperábamos, pero así es el deporte. Por eso hoy el tema de proyección, de data, que es algo que nosotros le damos mucho valor, que en el fútbol es un poco más complejo, porque las muestras
no son tan amplias como encuentras en béisbol. En béisbol es algo que me parece apasionante. De hecho, tuve un par de años trabajando como analítico con Magallanes. Y esa es otra área que también hoy a nivel personal llevamos una empresa que se llama Frost, que es de analítica y también tiene una parte de asesoramiento en becas deportivas, pero en el área analítica, partiendo de los análisis biomecánicos, de alguna manera como que hace un perfil 20 del atleta y saber qué tienes que hacer para mejorar. El predecir, hacer modelos predictivos. También hicimos estudios en eso, en Data Science, en Baseball Analytics. Y en el béisbol tienes muchos elementos para predecir. Tanta data que te permite saber cómo puede ser el rendimiento de uno u otro jugador. No es fácil el querer trasladar toda esa data y que realmente sea una puesta en escena. Por eso es que hoy las organizaciones de grandes ligas cuidan de que los managers sean una extensión de la oficina. No que simplemente sea alguien a la corazonada maneje toda la inversión de una infraestructura. Entonces, eso ha cambiado un poco en lo que es la concepción no solamente del deporte americano, porque creo que hay grupos como el Fenway Sport Group, que estaba involucrado con el Liverpool, que quiso hacer eso y bueno, vaya lo que han cambiado, ¿no? en el fútbol europeo, esa concepción y apalancarse también en la. Fíjate cuántos conceptos, cuántos lineamientos nos han dado a la hora de gerenciar un equipo. Y eso, me imagino, no es ni siquiera el 1% a la hora de tener la voz de mando en un conjunto, en una institución. Y lo digo porque en estos momentos estás involucrado en 2 de las franquicias del estado Carabobo. Voy a citar a un periodista que te hizo una entrevista el año pasado, cuando Trotamundos fue campeón. Son la mejor gerencia del país y así lo han marcado con Trotamundos, en su momento con tu vinculación con Navegantes del Magallanes. Y es imposible no ilusionarse el fanático del Carabobo al tener en la directiva gente que sabe lo que es ganar títulos en Venezuela, sobre todo una disciplina tan apasionante como es el baloncesto. Para Federico Rojas, ¿qué diferencia la gerencia del baloncesto del fútbol y cómo se puede ir perfeccionando en una temporada que está siendo muy buena del Carabobo Fútbol Club, pero que siempre hay un margen de mejora? Mira, los tiempos en todo marcan una diferencia. Tú en 4 meses en el baloncesto nosotros disputamos 42 partidos en un periodo de 3 meses y medio. Probablemente en fútbol el equipo de primera división de hecho no va a poder alcanzar ese número de partidos. Quizás si le sumamos aquellos partidos de pretemporada que tuvimos en Colombia, más lo de Copa Libertadores, podría estar arañando ese número de partidos. Eso por un lado. Por el otro, la cantidad de partidos semanales. No es un detalle menor. El jugar un solo partido a la semana te hace sobrepensar de manera en el juego que tienes que hacer. La preparación que lleva, y eso lo conversaba con Mariano, asistente técnico de Mariano Rodríguez, asistente de Juan Domingo Tolizano, y él me preguntaba, pero ¿ustedes hacen escauteo? ¿Cómo hacen escauteo de básquet? ¿No? Y le enseñaba más o menos qué era lo que tiene un gran amigo Leonel Prada, que terminó como primer asistente, de hecho, este año con Lugo Irazábal. Y hacía para todos los juegos unos informes espectaculares, profundos, incluso con el playbook del equipo rival. De verdad que una labor minuciosa, y que hoy jugabas con Broncos y mañana jugabas con Toros y después a los 3 días jugabas con Taurinos. Y ese hecho de tener pocos juegos te hace pensar un poco menos en el juego en sí o el dolor de la derrota, porque no es lo mismo perder un partido que sumar. La semana se hace eterna. Y recuerdo que eso lo vivimos un momento en la Copa de la Superliga de 2021, que hubo un lapso que se detuvo la competición por una semana y perdimos ese juego previo. Y el Chino Peñalosa me decía, qué duro, es que no termina de sacar la derrota. Eso por un lado. Por lo otro, la cantidad de personal. Ligas con muchísimo más personal involucrado, y las élites. Las élites es un challenge que realmente es muy, muy difícil. De verdad que no tienen idea el reto que ha sido poder constituir, porque nosotros el año pasado nuestra participación en las élites
empezamos fue básicamente a construir algo que no estaba, porque cuando tomamos el equipo en el año 2021, prácticamente categorías menores no existía, estamos en pleno proceso de pandemia y todo ello. El año pasado se le buscó dar una forma y este año se empiezan a ver otras cosas interesantes y creo que también esa parte de aprendizaje, de ir involucrando nuevamente a los jóvenes con el sentir del Carabobo, creo que eso también ha apoyado mucho al crecimiento. El manejo de personal, tratar de constituir grupos profesionales son retos importantes, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un grupo bastante sólido, encabezado en primera división por Juan Domingo Tolizano. Tiene gente que está comprometida. Y yo creo que eso puede ser la diferencia, los tiempos y, por supuesto, la cantidad de personal. Después del juego, estás lidiando con humanos, no estás lidiando con máquinas y depende plenamente. Lo bueno o lo malo que hagamos nosotros, básicamente va a depender de lo que puedan hacer los jugadores en el terreno de juego, en el tabloncillo. Después puede pasar muchísimas cosas. La pelota circula y hace un in and out o pega en el palo. Es parte del deporte, pero la idea es tratar de que el atleta en sí piense lo menos posible en factores externos, que pueda estar involucrado en la práctica, pueda estar involucrado en el juego, y eso facilita mucho las cosas. Y eso, como tú hablabas, tomando ese quote de esa pregunta que hacían el año pasado, el periodista hablaba de una de las mejores organizaciones, yo creo que tiene que ver mucho también con la directiva, esa confianza que te da de que a final de mes vas a poder contar, un poco o mucho, pero sabes que va a estar allí. Y eso permite que el atleta esté un poco más tranquilo, ¿no? Más enfocado en otras cosas. También el día a día nosotros es un reto el que hemos tenido que asumir, y la diferencia entre uno y otro es que el fórum es propio y digamos uno dispone de eso. En el fútbol hemos tenido que buscar muchos sectores para tratar de tener un día a día llevadero. Creo que hemos llegado a un punto positivo, pero que todavía faltan cosas por mejorar. Sí. Hablabas de que ustedes tratan de que el atleta, el jugador, se concentre plenamente en el ámbito deportivo. ¿Cómo haces para lidiar con eso en Venezuela? Sabiendo todas las complicaciones de la luz, del agua, la gasolina, todas esas complicaciones que quizás en otro contexto, en Inglaterra, en Japón, de pronto puede ser más sencillo, pero acá en Venezuela es una labor mucho más complicada. ¿Cómo haces eso? Es dificilísimo, ¿no? Porque tú sabes que en el fútbol hay menos extranjeros y quizás el venezolano, no digo que esté adaptado, pero entiende ciertas vicisitudes o está familiarizado con ciertas vicisitudes. Es más difícil un poco con los extranjeros y sobre todo en el baloncesto el poder administrar todos esos factores de la electricidad, que son cosas del día a día, y es allí donde uno tiene que sobreponer. Entonces, en muchas ocasiones el tema de hospedaje en hoteles facilita, ayuda el camino, en otros que tengan otro tipo de comodidades para tratar de aliviar ese momento, ¿no? Claro, la carga de juegos en el baloncesto, que es mayor, hace que quizás esos momentos sean muy puntuales, ¿no? Uno de los principales dolores de cabeza es el Wi-Fi. Mira, el internet termina siendo alguien tan importante como el entrenador. Y no bromeo, porque es el factor de comunicación regular del atleta, sobre todo el extranjero. Realmente el Wi-Fi, cuando no se tiene, ahí es cuando hay más complicaciones, ¿no? Parece algo que uno da por granted, ¿no? Que algo que uno da por contado, y eso quizás esos son factores que termina siendo una piedra de tranca cuando no se tiene. El tema de la alimentación en el baloncesto se ha simplificado mucho. En el fútbol hemos hecho un gran esfuerzo para que todos los atletas tengan esa posibilidad de comer. Así nosotros también hacemos un seguimiento, y eso nos ha permitido también de alguna manera convertirse eso en una ventaja competitiva. El que tenga tranquilidad el atleta, no solamente que está recibiendo su salario, sino que también está teniendo una buena alimentación, un buen seguimiento, con gimnasio, con todos esos factores. Creo que eso ha llevado a que no sea tan complicado el día a día. Y yo creo que también la entrega del grupo de trabajo, en el que hay una voluntad para
para resolver situaciones, para poner corazón en situaciones que a lo mejor no son las más idóneas, pero que todo el mundo pone voluntad para que todo el mundo pueda sentirse más cómodo. De fondo vemos a un quinteto de los mejores de la historia. La Pantera Rosa, Smith, Sam Shepard, Alexander Nelson, Olivares, Alison García, de la Sabache, o sea, la historia pura del baloncesto. ¿Se imagina Federico Rojas un 11 Granate? ¿Se imagina por allí? ¿Lo ha pensado el Misael, dándole tributo también a esas personas que han defendido con gallardía la institución Granate? Sí, yo creo que eso es algo que debemos resaltar un poco. Y en el fútbol, a veces enaltecer a alguien siempre quedamos en el único, ¿no? Creo que ese factor de idealizar no es tanto como en el básquet o en el béisbol, que es un poco más constante ese hecho de retirar camisetas o de rendir un homenaje. Creo que en el Carabobo hay muchísimas personas que en el pasado dieron no solamente entrega en lo deportivo, sino hacia lo institucional, tanto venezolanos como extranjeros. Y estoy seguro que no sé si hablar de un 11 a plenitud, pero estoy seguro que muchas personas o muchos atletas que estuvieron en ese grupo, directivos y también técnicos, puedan en un momento también estarse reconociendo esa labor que hicieron en sus años en actividad con el. ¿Cómo es el día a día de Federico Rojas? Porque vemos que es trepidante. Salvatore nos hablaba que él tiene una gran relación con el café. No sé si tú tomas café. ¿Cómo es ese día a día que te levantas y a qué hora te levantas para hacer tantas cosas? Mira, yo creo que es más sobre todo a qué hora uno se acuesta, porque uno no sabe que uno se acuesta, ¿no? No, generalmente yo me levanto, no te voy a decir, no me levanto a las 6 de la mañana, nunca. O sea, levantarme a las 6 de la mañana es porque hay algo muy en particular, algún viaje o algo preestablecido, pero sí, básicamente, no voy a decir que entre 7:30 y un cuarto para las 12, porque creo que tampoco es así, pero no, sí, básicamente 7:30 de la mañana. Cuesta, una de las cosas que más me impresionó del fútbol es los entrenamientos de la mañana, y me cuesta muchísimo un entrenamiento de primera hora. Realmente ahí es cuando tú ves el sacrificio que hace el atleta, que hace el cuerpo técnico, que hacen los atletas, porque esa labor que está detrás es realmente sorprendente. Entonces, 7:30 va como que prendiendo la máquina, por decirlo de alguna manera. Tomo té. Hoy en día todos los días le bajé un poco a la cafeína, porque llegó un momento que, como Salvatore, estaba tomando 4, 5, 6 tazas al día, y la realidad es que el estómago empieza a sufrir un poco, ¿no? Pero sí me tomo un termo de té todas las mañanas. Va dependiendo de cómo esté la dinámica de temporada. En estos últimos días ya un poco más involucrado en la oficina Carabobo. Aquí tenemos una oficina en el Forum, en el que fue una oficina que muchos queremos. Hoy tenemos la oficina de Carabobo, en el que hay unos espacios maravillosos, pero una oficina de acá en el Forum que le tenemos mucha estima, porque ahí trabajamos prácticamente hasta 10, y bueno, después le voy a mostrar un poco de eso. Y entonces estaba un join entre Trotamundo, Carabobo, allí directiva, logística y todo, y le tenemos mucha estima. Acá seguimos de alguna manera ese rol, ya habiendo terminado la temporada de básquet la semana pasada. Estamos abocados un poquito más al área de Carabobo. Trotamundo es muy seasonal, ¿no? Es muy la temporada en sí. Quizá en la temporada muerta es más ir preparando lo que sean los movimientos para el año que viene, más que una actividad en el día a día. El fútbol no para. El fútbol terminó a finales de octubre del año pasado, y ya el 21 de noviembre estábamos empezando la pretemporada. Vinieron unos días de fiesta, corto, un par de semanas, y la primera semana de enero ya estábamos yendo a Colombia. Y así sigue hasta, esperemos que sea hasta el 3 de diciembre, ¿no? Sí. Eso es lo que queremos todos. Comentabas que en el 2021, iniciando esa temporada de 2021, el grupo del que formas parte junto a Josy Palmisano adquieren el Carabobo Fútbol Club. ¿Desde qué momento se empezó a palpitar la posibilidad de tocar la puerta en Carabobo? ¿Desde qué momento hubo un interés llamativo por parte del conjunto Granate? Bueno, yo sí siempre soy un apasionado por el fútbol. De verdad que, y es un ganador. Ha ganado con Magallanes, ha ganado con Trotamundo, pero tiene una pasión por el fútbol, y yo creo que tiene ese fervor de que se pueda dar ese tema del campeonato, y para eso estamos evidentemente trabajando. Pero ya cuando se consolida, estamos en la burbuja en Margarita,
la burbuja, el año 2021 hubo la Superliga y la Copa de la Superliga, que fue posteriormente en octubre. Llegando a abril, me dice yo sí, comer Carabobo. Y yo le digo, mira, pero yo tengo 3 días aquí en Margarita, ¿cómo hacemos? No, tranquilo. Termina allá la temporada y cuando te vengas te incorporas al equipo. Bueno, perfecto. Y digo perfecto porque realmente yo estaba muy alejado del fútbol. Yo en el fútbol tuve mucho seguimiento después de haber sido jefe de prensa, incluso hice múltiples coberturas como periodista, incluso 3 finales de Champions que tuve como freelance, Copa América, muchas competiciones, y después me fui alejando, no por algo forzado, sino que la formación, y me involucré mucho más con el béisbol y con el baloncesto. Entonces esos 2 meses yo creo que fueron espectacular para familiarizarme nuevamente con el fútbol, para estar un poco en la dinámica nacional, porque una cosa es que tú sigas el fútbol internacional y otra cosa es que estés familiarizada con el contexto nacional. Y la realidad es que uno estaba un poquito alejado de eso. Ese año 2021 me permitió llegar, y recuerdo que ganamos el campeonato de Trotamundos un 4 de junio. Llegamos 6 de junio acá, 5 de junio acá a Valencia. Jugaba Carabobo Gran Valencia. Si no me falla la memoria, ese juego quedó 3-2 con un gol a favor de Gran Valencia, con un gol que terminaba anulando en el último minuto a Reinero. Ajá, exactamente. Y después vino un juego inmediatamente que venía con Lara, allá en Barquisimeto, y ahí fue que me fue a empapar. Muy diferente el grupo 2021, pero un grupo maravilloso. De verdad que nunca olvidaré la voluntad que tuvo ese grupo, porque quizás no habían tantos nombres, no era tan rimbombante, lo que se estaba logrando era maravilloso. Estuvimos a 2 fechas de meternos en el hexagonal A y a 45 minutos o a 41 minutos de meternos en el hexagonal B, que fue aquel juego contra Aragua, en el que empezamos ganando con un gol de Pablo Chacón. Luego viene el empate de Stephens, infortunio ahí en esa situación, y luego vino el gol de un golazo de Arce, que bueno, liquida todas las esperanzas, todas las aspiraciones en ese momento. Pero creo que el grupo que llevó Enrique Mayolo en esa temporada fue realmente maravilloso. Vino la temporada 2022 en la que se dio un paso hacia adelante, quizás no jugadores tan conocidos, tan renombrados, pero con un carácter para desenvolverse, con un técnico que creo que le dio un cambio en la dinámica, como jugaba el equipo. Un primer semestre que quizás en los resultados no fueron los más llamativos, pero en la jugabilidad del equipo habían cosas muy interesantes. Y luego vino Tony, una persona maravillosa, que le tengo una estima tremenda, y que terminó de impulsar otras cosas para meternos en el G4. Luego en el G4 regresa Mayolo y estuvimos a nada de meternos en esa final. Creo que fue un año de muchísimo aprendizaje, y ahora con Juan Domingo, que creo que tenemos un grupo espectacular, pero de muchos contrastes cada uno de los equipos. Hoy quizás con un poco más de responsabilidad para asumir lo que viene y para buscar esa ansiada estrella, ¿no? Porque la misma institución tiene vinculada nada más el título del año 71, por llamar aquella del Valencia, pero hace falta ese sentir, por supuesto. Qué interesante lo que mencionas, que estuviste 6 meses en Malta, priorizando el inglés antes de estudiar gerencia, con la trascendencia, la importancia de la comunicación a la hora de gerenciar un equipo. Mucha gente en las redes sociales se ha preguntado, wow, pero ¿cómo dieron con el paradero de Flavio Sangaré? Ahorita con el Carabobo Fútbol Club, claro, con la presencia de Moussa Bagayoko, de Tadusken, entendemos cuando estaba Jeremy Basu, por supuesto, entendiendo que hablaba jerga francesa. Salvatore nos comentaba la imprescindibilidad de tener en el mercado nuevas posibilidades de expandirlo, y Carabobo lo ha expandido con esas contrataciones, pero Flavio Sangaré en específico, un personaje en redes sociales, y cuéntanos sobre un hallazgo, cómo llegaron con él. Un hallazgo que de verdad yo creo que nos ha venido, nos ha calzado de una manera maravillosa, ¿no? Porque Flavio, no puedo mentirle, Flavio no lo estuvimos buscando o no pensábamos que íbamos a conseguir a un malí aquí que hablara tan bien el español y que
estuviese tan involucrado con el mundo del fútbol. Y él tocó la puerta. De alguna manera, él se acercó. Y esa llegada de Flavú facilitó muchas cosas. Porque no es solamente el idioma, porque a través del deporte tú puedes dar a entender muchas cosas. Pero en el caso particular de Tadeusz y también de Musa, el choque cultural es realmente cambiante. Uno es musulmán, tengo entendido, ¿no? Bueno, pero más allá de lo religioso es adaptarse de otros factores, porque musulmán, por lo menos recuerdo el caso de Musa Abdulalín, que estuvo con nosotros en el año 2016. Okay. Y recuerdo que en ese primer año, yo todavía no era gerente, sino era junto a la presidencia, y estaba Alejo Rodríguez. Alejo Rodríguez, dominicano, me llega un día, ¿cómo hago? ¿Me puedes cambiar de habitación? Y yo, ¿pero qué pasó? No, es que a las 4 se pone a rezar Musa. Y parece, pero no son factores menores. Musa este año estuvo con Brillantes del Zulia, y cuando coincidió el Ramadán, es un tiempo en el que el gasto energético se volvía loco, ¿no? Para él, y era realmente exigente. El rendimiento deportivo podía bajar, la estamina en la cancha era diferente. Entonces, esos detalles no son 1 más 1. Son cosas que cuando la compaginas es cuando se hace más difícil, ¿no? La adaptabilidad a la alimentación. Tadeusz, por ejemplo, la arepa no le sienta tan bien. Okay. Que para uno lo da por contado, ¿no? Lo que puede hacer pues la alimentación del día a día. Todos esos factores de adaptabilidad con africanos es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con latinos, e incluso con estadounidenses. El estadounidense es muy simple en la adaptación. Por eso les digo, lo prioritario del estadounidense en muchos casos es el Wi-Fi. No quiere decir que las otras cosas no sean prioritarias, que no se tengan, pero con africanos ya vamos a otro punto, incluso desde el proceso de visado. El proceso de visado pasa, en el caso de Tadeusz, no hay embajada de Venezuela en Camerún. Los africanos no tienen tanta accesibilidad a un país a otro sin visa. Entonces, en muchos casos tienes que sacar una visa de otro país para pedir esa visa que requiera, ¿no? El caso de Tadeusz tuvo que viajar de Camerún a Guinea Ecuatorial. O el caso de Dwight Bikes contra Trotamundo. Bueno, el caso de Dwight Bikes que no terminó viniendo, por asuntos personales. Pero el caso de él fue impresionante. El de Tadeusz, que tuvo que viajar a otro país, ahí hacer todo su proceso. No le entendían al sitio al que llegó, explicar lo que era una autorización de visado, un par de días. Todos esos factores son mucho más engorrosos que en comparación a quizás un latino o un propio estadounidense. Federico, a diferencia capaz del baloncesto, del béisbol, del fútbol, está mucho esta figura de formar el talento y venderlo, Sí. Que haya estos derechos de información, estos ingresos, y eso no es tan habitual en nuestro fútbol, se está viendo más, y ustedes apenas acaban de llegar y ya Cuesta va cedido a todo un campeón de Libertadores, Viveros ahora va a jugar en un equipo europeo que juega Conference League, estamos con el mismo Peñaranda. Estamos hablando que en poco tiempo incluso ya están exportando talentos. Si nos puedes hablar un poco de estos movimientos, pero también lo que significa para usted, ¿quiénes son? En 2 años, como bien lo dices, ya están haciendo algo que es común en Conmebol, pero que era poco habitual aquí en Venezuela. Sí, el modelo de deporte es muy diferente entre uno y otro, estuviste muy bien el clavo. En el béisbol y en el baloncesto es el resultado final, ¿no? O lo que te puede otorgar ese atleta para el rendimiento deportivo como tal del equipo. En el caso del fútbol están todas esas vertientes que pueden generar dividendos, pueden generar ingresos para la institución, así como pueden generar pérdidas también por hacer un mal movimiento en específico. Hoy por hoy el FIFA Clearing House y todo lo relacionado a derecho de formación, derecho de solidaridad, ya tiene un factor que entonces cualquier movimiento no puede hacerlo a la ligera. El poder trascender, el poder darle vitrina a jugadores, el poder tener ese factor de exportar, es algo en el que va el modelo de negocio de Carabobo. Quizás en muchos casos, y al irnos nada más a lo deportivo, uno piensa que el jugador trata de tenerlo toda la vida allí. Y evidentemente todo el mundo quisiera tener un Kevin Vivero todos los años.
pero también entiendes que Vivero, Juan Cuesta, están precisamente para ese modelo y es parte de lo que tenemos acá. Nosotros no apuntar a que un jugador sencillamente esté todos los años con nosotros. Sabemos que hay jugadores que sí pueden tener un perfil para estar muchos años en la institución, pero lo importante es que el propio jugador sienta de que puede dar un salto hacia más arriba. Y eso no quiere decir que uno se sienta de que está más abajo, pero es entender también en el mercado en el que estamos. Y yo creo que ha sido un salto bien interesante lo que se ha logrado con Kevin, lo que se ha logrado con Juan David, y estoy seguro que con otros jugadores también va a poder darse eso, va a poder darse ese salto de calidad y que por supuesto vengan réditos para la organización. Hablando de la actualidad de la institución a nivel gerencial, ha habido muchas quejas últimamente con respecto a los horarios de los partidos del Carabobo a las 4 de la tarde. No sé si nos puedes comentar qué ha pasado, por qué no se ha jugado últimamente en la noche y si hay una posible solución, bien sea jugar en la noche o que esos partidos que se disputen a las 4 de la tarde sean los fines de semana para que sea más accesible para el fanático carabobeño que quiere ver a su equipo. Sí, aquí obviamente están combinados muchos factores, ¿no? Tanto de lo organizacional, de parte de nosotros, como de la liga. Uno de los aspectos, y siempre ese horario de las 4 de la tarde era previamente, ¿no? Que incluso se jugaba acá los domingos 4 de la tarde, era una fija. Entender que el fin de semana evidentemente es mucho mejor para ese horario y hacia allá vamos a apuntar. Ya incluso hemos trasladado esa información a la liga para apuntar de que si bien es un horario que en los últimos años no estábamos muy acostumbrados, sí poder trasladarlo para que sea más el fin de semana, porque entendemos que por lo menos los viernes tiende a ser un poco más difícil. Evidentemente la planificación para esta semana ya estaba un poco más estipulada, pero para el fin de semana es lo que se va a apuntar por el resto de la temporada. Bueno, Fede, quería también consultarte sobre ese, además del día a día que tocaba Luis Enrique Vilches, una persona de siempre involucrada en los medios de comunicación. Cuando recibió Federico Rojas la noticia, mira, queremos a Cuesta, mira, queremos a Vivero, sobre todo Cuesta, porque pegó muchísimo en el fanático. Salvatore nos mencionó en la entrevista que por supuesto pueden disfrutar por el circuito Granate Oficial, que lo siente como un hijo. O sea, no nada más por lo deportivo, Cuesta es una persona súper humilde, que es muy dada. ¿Te pasó algo similar con Cuesta en esa pugna con José Carlos, mejor dicho, pugna, esa intención de quererlo, o con algún otro jugador previamente, vinculándolo también en el tema del baloncesto? Mira, sí, he pasado incluso con situaciones, como dice mucho gente, ni errores no forzados, ¿no? El caso de Cuesta, hace un par de semanas, recuerdo estaban celebrando el cumpleaños a Polaza. Ok. Y un almuerzo a los chicos, y justamente yo fui al sitio de coincidencia. Y le digo a Juan David, mira, va en serio lo de Secalda. Va apuntando en eso. Y al momento, porque es parte del plan de lo que uno viene constituyendo, incluso en lo personal de atleta, porque a Cuesta habían tocado también la puerta a final de la temporada pasada. Otro equipo colombiano estuvo también planteando la posibilidad de Cuesta, y vimos que esta oportunidad ya será buena. Cuando renegociamos incluso el acuerdo de Cuesta en ese momento, el plan era precisamente este que se dio. En esa situación que le mencionaba de hace 2 semanas, Cuesta puso una cara, pero yo siento esto como mi familia. Él se quebró. Y después él dice, bueno, pero es también hacia lo que queremos, y es así a lo que estamos apuntando, y eso va a ser el crecimiento. Es una situación un poquito dura, ¿no? Pero después en frío lo entiendes de que es algo positivo para todas las partes. Me preguntabas de otros casos. Para mí uno de los más duros fue el tener que salir de 2 jugadores élite por una normativa de la liga para este año, como fue el caso de David Cubilla y Miguel Ruiz. 2 jugadores formados por la institución, que hicieron toda su carrera acá y que tuvimos que prestarlo para no perder, digamos, los derechos deportivos. David fue a Guayquerías, Miguel Ruiz a Pantera. Miguel Ruiz a Pantera, prestado por Tulio Cobo, Petare por David Cubilla, préstamo.
Y Miguel Ruiz, bueno, nos mató en la final de conferencia. Sí, Lo que son las cosas, ¿no? Y yo sabía que eso podía pasar. De hecho, el objetivo era transferirlo a un equipo de otra conferencia. Queda eliminado Panteras en la primera ronda y Guaro lo toma de refuerzo. Y bueno, Miguel, sexta final consecutiva. Todo el mundo venía 5 consecutivas en las que todas tuvo Miguel y ahora tuvo una con Guaro. Esa fue un momento doloroso, ¿no? El tener que tomarlo, pero también asumirlo. Y creo que ellos lo tomaron de una manera que también les dolió, porque son trotamunderos. Ya bueno, ya termina la temporada, ya para la próxima veremos cuáles van a ser las normativas que tiene en ese momento la Superliga, pero en lo objetivo son jugadores de trotamunderos. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que la imagen de Carabobo ha cambiado, pero te quiero preguntar a ti que lo has vivido desde adentro, cuando tocan la puerta y dicen es Carabobo, es una nueva cara, ¿cómo has recibido en mercadeo, en lo comercial, en lo deportivo, cómo has visto ese cambio, incluso de 2021, que capaz puede haber algo de reticencia de, en verdad cambió Carabobo, ahora un 2023 donde ya es fehaciente el cambio? Mira, yo creo que una de las cosas que hemos cultivado para que ese cambio sea real es el convencimiento de ganar. Voy atrás de lo que hablaba hace unos minutos. Todo el mundo dice que quiere ganar. No hay una fórmula para ganar. No hay una fórmula establecida. No todos los años vas a ganar del mismo modo. Pero sí va a haber un convencimiento de que puedes estar peleando. Puedes estar haciendo las cosas y tienes que saltar del modelo de lo que tenías. Y ojo, quitando el año 2020, Carabobo había tenido una década del 10 en la que compitió, en la que tuvo récord de puntos en una temporada, y yo creo que eso es muy valioso y no terminó de dar el punch, no terminó de dar ese paso para conseguir el campeonato. Creo que hemos buscado dar cambios también en eso, el tema de la identidad ganadora, en el tema de la identidad organizacional. Ha sido un trabajo realmente duro, en el que cada año hemos tenido que asumir un rol diferente, porque en el 21 básicamente eran 30, 40 personas, incluso había nada más un selectivo. Ya de ahí dimos un salto a más de 300 personas, este año más de 500, sumando todo lo que son la escuela, las diferentes élites, todo el personal que está involucrado, administrativo, marketing, todo ello. Y creo que eso ha sido un cambio en lo actitudinal, en lo organizacional y el querer tener la voluntad de hacer las cosas. Mucho de lo que hablamos es, no hay un horario para nosotros, y no es porque lo queramos instaurar, es que es así. Y habla precisamente de la dedicación y las ganas que tiene todo el que está involucrado hoy en día en el grupo deportivo, tanto Carabobo como Trotamundos. Hablando también de una figura importante dentro del organigrama de Carabobo, como es el caso de Salvatore Simeone, el director deportivo. ¿Cómo llegan a él? ¿Cómo lo conocen? ¿Ya lo conocían desde antes? ¿Cómo esa figura llega a involucrarse dentro del Carabobo Fútbol Club? Bueno, Salvatore, en el año 21, ya al cierre de la temporada, alrededor del mes de agosto, nosotros estamos buscando la figura del analista. No la teníamos tan instaurada en ese momento, sino el propio cuerpo técnico en ese momento. Ali Alvarado hacía un trabajo tremendo, pero queríamos dar un salto de calidad. En ese momento Pascual Ippolizano estaba estudiando, hoy en día el vicepresidente de la organización, estaba estudiando en Europa, coincidieron y dio ese salto, esa posibilidad de sumarse Salvatore a la institución. Empezó primero como analista, el año pasado también siguió y pudo venir simplemente, o tuvo 2 etapas en las que fue al principio de temporada, parte de la pretemporada, inicio de la temporada, y luego al cierre de la temporada. Ya allí ya completo, y que se pudo dar ese salto a director deportivo cuando digamos que abrimos mucho más el horizonte, y que por supuesto necesitábamos responsabilidades en las que no simplemente se podía hacer, porque en el plano del baloncesto los fichajes son más puntuales, son menos jugadores, y aquí no solamente estás abarcando el primer equipo, sino también la metodología de juego, lo que quieras hacer con las élites, y ya en ese plano se instauró, y creo que ha sido una persona de mucha valía en la institución, como lo ha logrado también ser el caso de Manuel Prada, que siempre lo menciono, en el caso de Trotamundos, que es brillante en todas sus facetas, primero como scouter, hoy por hoy también como parte del cuerpo técnico, y mencionar también
múltiples miembros, ¿no? Claudia Varela, que viene haciendo una labor tremenda con el femenino del área legal, con Juan Pablo Romero, y la llegada de Rubén Ali Coronel, que también nos ha dado estabilidad en todo lo que es el sistema de Comet, TMS, que son cosas tan complejas y que necesitan, por supuesto, de la dedicación al día a día. Para Federico Rojas en cortito y para las personas que nos están escuchando en este momento, ¿qué es lo más complejo de ser gerente deportivo? Mira, yo creo que lo más complejo de ser gerente es que todo el mundo entienda de alguna manera que uno no quiere mentirle. Creo que muchas veces, y es lo que yo he pregonado, no hago nada mintiéndole a alguien que está en su labor. Y eso creo que es lo que me ha simplificado las cosas. Ser muy sincero, honesto con cada una de las responsabilidades que nos asumo, ¿no? Creo que trasladar ese mensaje, que todo el mundo lo entienda, es lo más difícil. Que todo el mundo quiera estar en una misma línea y ya de una vez que la toma, y que no todo el mundo quiera tener un protagonismo. Porque el protagonismo termina siendo una institución. El protagonismo lo termina teniendo el equipo como tal. Y yo creo que lo más difícil es tratar de nivelar esos egos y que todo el mundo esté alineado hacia lo mismo. El ser sincero, el poder dar la cara tranquilamente, creo que eso es uno de los retos que más hemos buscado y que creo que hasta el momento se ha logrado conquistar. Las últimas de mi parte, la anécdota de cabecera con Trotamundo y con Carabobo hasta el sol de hoy, porque seguramente quedarán muchas más anécdotas, pero hasta ahora si tienes que poner una anécdota de cabecera con Trotamundo y Carabobo, ya sea en un partido, previo un partido, post un partido, ¿cuáles serían esas anécdotas en cada ámbito? Mira, es que te puedes encontrar con tantas, ¿no? En el baloncesto hay tantas buenas como incluso negativas, ¿no? Por lo menos aquella negativa de Terrell Stowling, séptimo juego de la final, El domo bolivariano, 6.800 personas, se le quita el balón bueno, yo creo que es el momento que todo el mundo sabe, ¿no? Le quita el balón al árbitro en ese momento, la patea a mitad de gradas y se acaba todo, ¿no? Así como una de redimir al año siguiente. Eloy Vargas, al medio tiempo perdimos por 8. Eloy Vargas se toca la muñeca, le dolía la muñeca. Flavio Mateo, él le dice, no estás bien. No puedo seguir jugando. Miguel Ruiz estaba molesto, no estaba jugando, no lo veo. Y viene Osa y le dice, grito, ¿tú vas a jugar? Le dice Osa. Esto de muy buena forma, nada racial. Claro. Y le dice, ¿tú vas a jugar? Con su tono particular de Osa. Miguel entra, no había tenido un minuto. Empatamos el juego en 2 minutos. Y ahí fue un toma y dame hasta el cierre. Y recuerdo que esa preparación que tuvimos en el juego, Juan Carlos Caram estuvo, que es alguien también involucrado en la institución y que ha tenido un rol de liderazgo muy positivo. Siempre en las charlas previas nos decía, vamos a ganar por un punto. Preparémonos para estar por un punto. Ganar por un punto. 7 segundos, la pelota con Guaro. Bueno, realmente 19 segundos. Recuerdo la acción. Falla, queda rebote. Heiler abierto en 45. Intenta lanzar de larga distancia. Falla. El rebote va al costado y termina dándole la bola a Guaro. Lo señala Daniel García. Américo Rodríguez va a revisarlo. Faltaban sus 7 segundos y nos da la pelota. El score estaba 83-82. Y recuerdo claramente que varios del banco se voltearon a ver que estaba Caramés y todo el mundo cayó con el +1, ¿no? Después viene la jugada, sacamos de lado, 2 tiros libres de Mike Carrera, terminamos ganando por 3 puntos. Primer campeonato en 13 años del equipo. Pero siempre recuerdo eso, el factor mental, cómo pasamos de una crisis de haber perdido aquel juego estando a las puertas de que se podía cortar la racha en ese momento, en una serie tremenda, con lo que había sido Guaros de ese lapso, y al año siguiente poder marcar el inicio de lo que constituyó estos 3 títulos. De las anécdotas del fútbol, mira, creo que evidentemente el tiempo ha sido más corto, pero quedo con ese sabor de sobre todo lo que fue en Brasil. El reconocimiento que hubo en Brasil, cómo vibraba el camerino previo al juego. Espectacular, ganaba con Pelizano previo al juego.
Y él me decía, esto es fútbol sudamericano. Esto es fútbol sudamericano. Y es espectacular. Aparte que te iban colocando cuántas personas iban entrando al recinto. Wow. Entonces iban de 3.000, 6.000, 9.000, como para que tú sepas, epa, viene gente. Creo que ese momento que termina después del juego y el reconocimiento de ciertos aficionados a que el trabajo que se hizo fue positivo, creo que me quedó un poco más que como anécdota con lo lindo que fue esa situación. Y por supuesto, creo que te puedo decir 2 anécdotas, las 2 veces que he estado como delegado en el fútbol. Una me expulsaron. Que yo no sé si compartí contigo, Luis, ese comentario. Los 2 juegos tuve 3-2. O sea, el equipo ganó 3-2. Uno contra La Guaira, ¿no? Uno contra La Guaira, el otro con Monagas en el G4. Marcamos 2 goles en el primer tiempo en ambos juegos. El segundo gol de empate de ambos rivales, tanto de La Guaira como Monagas, fue el minuto 68. Y el gol de ganar, en ambos casos, fue el minuto 93. Ambos juegos quedaron 3-2. Eso como anecdótico, ¿no? Que quedó en el básquet tengo más de 200 juegos como delegado. Me han expulsado una sola vez. En el fútbol tengo 2 delegados, me expulsaron uno. Así que 50% de efectividad. Muy buena la anécdota también. Recordando ese niño cuando tenías 14 años que estaba empezando en el mundo radial, después de tantas experiencias a nivel de periodismo, en finales de Champions, Copa América, tantos eventos, luego formar parte de una gerencia o la gerencia deportiva más exitosa del país. ¿Qué le dirías a ese niño que estaba empezando con 14 años, que quizá ni se imaginaba todo esto que iba a suceder más adelante? ¿Qué le dirías a ese niño de 14 años que ha alcanzado todo esto? Mira, yo le diría a ese niño, y a pesar de que no era buen atleta, que hay maneras de disfrutar el deporte, ¿no? Hay maneras de poder llegar y trascender y poner tu granito de arena, no solamente para los que constituyen esas empresas con las que está vinculado, sino también para todos aquellos que se involucran con la organización, y hablo de los aficionados, y que hay que disfrutar realmente cada día, cada momento que te haces, porque no sabes cuánto pueda durar eso, no sabes cuánto pueda estar ese momento, cuánto tiempo más puede pasar en tener un momento tan positivo. Creo que una de las cosas es vivir al máximo cada momento, siendo sincero, siendo honesto, para tranquilamente poder dormir día a día donde te encuentres, y que hay muchas maneras de ser feliz en la vida. Y yo creo que hoy por hoy sé que hay momentos de frustración, hay momentos en los que uno no se siente bien, que las eliminaciones incluso te pueden caer mal, pero le diría a ese niño que yo creo que hay muchas cosas que todavía faltan por lograr, pero que sin duda alguna que un camino que se ha logrado, y en gran medida a ese apoyo que uno ha tenido, la familia, mis padres, mi esposa, creo que han sido factores importantes en este camino, que es de mucho sacrificio, porque yo siempre digo, uno tiene el horario, y ustedes también son parte de eso, uno tiene el horario donde todo el mundo trabaja, y uno también trabaja en el horario que todos los demás disfrutan. Y eso uno tiene que vivirlo, disfrutarlo y tenerlo presente día a día. Para Federico Rojas, 3 adjetivos para los 3 equipos del TAP. Trotamundos es, Carabobo es y Magallanes es para Federico Rojas. Magallanes es el sueño, ¿no? De niño siempre quise ser pelotero, ¿no? Así que te podría decir sueño, ¿no? A pesar de que uno trabajó allí, creo que Melvin Mora logró muchas cosas que cautivaran a uno, y toda esa generación, Ricardo, Richard. Magallanes sueño, Trotamundos pasión, y Carabobo te diría garra. Creo que allí definiría un poco esos 3. Ya para finalizar, mensaje para la afición carabobeña, que está evidentemente deseosa de un título, pero que también disfruta del crecimiento que ha tenido el equipo en los últimos años. En el año 2016, disculpa que me vaya tan atrás, pero es que siempre busco ese tema de anécdotas, incluso puedes buscarlo en Twitter. Sin ser todavía gerente, me puso un tweet: no va a descansar hasta que Trotamundos vuelva al sitio que merece estar y lograr campeonato.
y logramos 3 campeonatos. En el año 21, terminando el primer año de Carabobo, puse algo similar, incluso hice ese quote del 16. Este equipo, esta institución va a buscar esa estrella, va a pelear esa estrella tarde o temprano. Prometer el título en un año específico no depende nada más de nosotros, depende de todos los involucrados en la institución y depende de que también esa pelotica entre. Yo creo que hay mucha voluntad de parte de todos los involucrados, empezando por la directiva, que le ha puesto muchas ganas y ha tenido una paciencia tremenda para que esto, no solamente en lo deportivo se logren cosas, sino que también de rédito en lo financiero, porque al fin y al cabo es clave eso. Y después sumarle toda la pasión y la entrega que tenemos hoy por hoy con el cuerpo técnico, con jugadores de muy alto nivel, y que tenga paciencia que el equipo está en esa etapa de dar el clic y que vamos a estar peleando por ese campeonato en esta temporada 2023. Muchísimas gracias y todo el éxito en ambas dirigencias. Gracias a ustedes por venir acá. Disculpen un poquito el calor, pero bueno, también de que se sientan en casa, en un recinto tan lindo en el que yo creo que muchos de los carabobeños nos sentimos muy identificados. Este programa llega a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia.